Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4.600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Que no usen el término presos políticos, porque los presos políticos en la historia de nuestro país son sagrados. Y este no es un preso político, como se ha manifestado por parte de connotados panistas, y tienen el descaro de venirlo a decir aquí, es un delincuente. ¿O quiénes son, en realidad, los protectores del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México? Aquí los tienen. Aquí los tienen. No hay para dónde. Así o más cínicos, hipócritas, corruptos y protectores de delincuentes organizados. Ustedes son los que definen. A continuación, tiene el uso de la tribuna el diputado Arturo Ávila Anaya. Con su permiso, presidenta. Híjole, qué pena dan el día de hoy. Adelante. Y se los digo a ustedes, panistas, quienes históricamente han tratado de construir una narrativa de narcotráfico, de corrupción, y ahora sabemos que son ni más ni menos que los reyes del huachicol. Cínicos, corruptos e hipócritas. Pero no solamente eso. El día de hoy se les cae, me imagino, la cara de vergüenza. Porque no solamente sabemos que ustedes se aliaron con el narcotráfico cuando Felipe Calderón tenía como mano derecha a Genaro García Luna, este personaje que se asoció ni más ni menos con el cártel de Sinaloa. Hoy también sabemos que ustedes son el partido de la corrupción, porque si por algo son conocidos, si algo se les sabe, es que son expertos en esquemas de corrupción cuando se trata de autorizar permisos, como lo hicieron en la alcaldía Benito Juárez, el cártel inmobiliario. Ni más ni menos que encabezado por el presidente de su partido, Jorge Romero, que hoy, junto a Felipe Calderón, junto a Vicente Fox y junto a otros impresentables, sale a defender a Ernesto Rufo, que hoy sabemos que es ni más ni menos que el principal huachicolero de nuestro país. Híjole, es que se les debe caer la cara de vergüenza. Sí, por eso ni voltean a ver. La cara de vergüenza se les cae, mejor volteen para abajo. 4.600 millones de pesos de contrabando. Rateros, sinvergüenzas. Pero ¿cómo andaban? Tratando de construir una narrativa en contra de nosotras y de nosotros. 4.600 millones de pesos que hubieran alcanzado para 2 millones de becas para niñas y niños de primaria de la beca Rita Cetina. Pero no solamente eso. En una entrevista escuchamos ni más ni menos que a Jorge Romero decir, es que Ernesto Rufo solo era socio del 1%. Lo dijo con Azucena Oresti. Pues no, era el socio mayoritario. Lo escuchamos decir, es una cortina de humo, perdón, cortina de humo y de combustible la de ustedes, huachicoleros, que hoy se demuestra que estaban detrás de esta red de contrabando histórica, sin precedente. Pero no solamente eso, los invito a ver la investigación que publica el periódico El País el día de hoy. Porque por ahí salió Fernando Gómez Montt, quien también fue miembro distinguido del gabinete del presidente espurio Felipe Calderón, a la defensa de este personaje, y decía, pues es que él no sabía. Y hoy sabemos que quien era comisario de la empresa importadora de los combustibles es parte de la estructura corporativa y accionaria de la empresa de Ernesto Rufo. Sigan volteando para abajo, se les cae la cara de vergüenza. Los panistas son los reyes del huachicol. 80 cuentas puentes, sinvergüenzas. Transferencias por $1,000 millones. Es una persecución política. La empresa subdeclaró importaciones para evadir impuestos. Y además, pues no podemos dejar de recordar quién era este personaje, Ernesto Rufo. Anabel Hernández, esa que les gusta tanto, decía que era un personaje vinculado con el cártel de los Arellano Félix. Y bueno, hasta Felipe Calderón, que hoy sale a la defensa, pues resulta, sabemos, nos comentan que en un X antes tweet decía que había fuertes vínculos y que había entregado el estado de Baja California este personaje al cártel de los Arellano Félix. Y también, curiosamente, gobernaba cuando fue el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio. Se les ha caído hoy la mentira. Trataron de responsabilizarnos y de culparnos de vínculos con el narco. Señores, México sabe que ustedes son un narcopartido. Se les cae la cara de la vergüenza porque trataron de acusarnos de corrupción. Y México sabe que quienes encabezaron el esquema de corrupción más importante que ha afectado a miles de gentes en esta ciudad son ustedes.
a manos del líder de su partido. Se les cae la cara de la vergüenza y por eso siguen volteando para abajo, porque hoy todo México sabe que ustedes son los reyes del huachicol fiscal. Y se les debe caer la cara de la vergüenza porque el gobierno de México está demostrando resultados contundentes en materia de seguridad. Está limpiando el desastre que nos dejaron. Casi el 50%, me dijeron 7,5, presidenta, para que no me interrumpa el compañero. Me dijeron 7,5, es correcto, ¿verdad? 7,5 nada más para que se corrija. A ver, si y le me permite, digan quiero aclarar rápidamente. Lo que pasa es que es la presentación, y en la presentación... para que le comente al compañero que tengo al lado derecho. No solamente derecho. Permítame el orador. Le estoy dando 7 minutos y medio porque la razón es que el anterior orador solamente habló 2 minutos y medio y es la presentación del tema. Quiero aclararlo. Si continúa el orador. Gracias, y qué bueno que ya el compañero de la derecha, no solamente desde el punto de vista de su espacio físico, sino ideológico, le ha quedado aclarado ya el tema. A la derecha progresista de nuestro país. Y concluyo viéndolo a los ojos porque nosotros no tenemos nada que esconder. Nada. Pero hoy sí, ustedes deben de estar muy apenados. Se les debe caer la cara de vergüenza. Corruptos, narcopartido político, desastres, sinvergüenzas y, por supuesto, reyes del huachicol fiscal. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos y a todos. Y, por supuesto, queda para la historia, el PAN es el partido del huachicol fiscal. ¿Saben qué deberían de hacer hoy? Pedirle una disculpa al pueblo de México. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Con su venia, presidenta. Hay un nivel que se llama miseria de la política. Se puso una imagen con una cabeza y se hizo una interpretación como si fuera un triunfo del PRI. Miserables los que lucran políticamente con el dolor ajeno. También quiero recordar que el señor Alito Moreno se fue a los Estados Unidos como digno representante del PRI a pedir que se considerara como narcopolítico a Morena. Se les cae esta mentira. ¿Me permite Porque... el diputado? Adelante. Sí, el diputado Amadeo Espinosa. Si me permite hacerle una pregunta, señora presidenta. Si le permite Gracias. una pregunta. Sí, por favor, gracias. Bueno. Sí. Oiga, diputado, ¿qué opinión tiene usted que distinguidos panistas crean que Rufo Appel es un preso político? Gracias. Voy a responder la pregunta en un momento. Nada más que antes, acabo con el PRI. A partir de esta fotografía, la presidenta Claudia Sheinbaum fue invitada a la final a un lado de Donald Trump. ¿Se imaginan? Se cae por la borda esta argumentación absurda. Dejen de hacer el ridículo. A ver si alguno de los expresidentes tuviera la capacidad de presentarse con esta dignidad. Ahora voy con los máximos representantes de la hipocresía, el PAN. Ahora, este es su símbolo. Ernesto Rufo o Ernesto N. Porque definitivamente lo que se tiene con los crímenes asociados a este personaje es pruebas contundentes del saqueo. Pero particularmente aquí, lo que quiero utilizar este tiempo en esta tribuna es para pedirles, por favor, que no usen el término presos políticos, porque los presos políticos en la historia de nuestro país son sagrados. Y este no es un preso político, como se ha manifestado por parte de connotados panistas, y tienen el descaro de venirlo a decir aquí, es un delincuente. Los verdaderos presos políticos, por ejemplo, en 1968, daban su vida por las causas correctas de la historia. No ensucien con sus asquerosas manos y su ridícula forma de actuar provocativa la historia de nuestro país. Que vivan los presos políticos, que vivan los que nos permitieron construir esta historia y esta nación a costa de su sangre. Y todos estos delincuentes como ustedes, directito a la cárcel con pruebas. Es tanto, presidenta. Ahora sí. Muchas gracias, presidenta. Con su permiso.
Llegamos a su sección favorita, que no les digan, que no les cuenten, porque al final el PRIAN les miente. Y vamos a empezar. Primero, el señor Ernesto Rufo Pérez es el que inauguró formalmente las concertaciones políticas por ahí de 1989, cuando se le da la gobernatura del PRI al PAN, ¿okay? En Baja California. Segundo, Ernesto Rufo es el accionista mayoritario de la empresa Ingemar. Imagínense ser el socio mayoritario de una empresa y no saber de dónde viene la ganancia. Mejor no le pongo calificativo al tema. Tercero, presuntamente Crismón Hidrocarburos y Derivados SADCB financiaban las operaciones de Ingemar. Cuarto, también se sabe de recursos transferidos a empresas extranjeras para triangular los recursos. Ya hoy se dio a conocer esa noticia. Incluso en una cuenta de Grupo Financiero Intercam entre 2024 y 2025 se registraron flujos superiores a los 3.000 millones de pesos. Espero que ahora se entienda por qué la oposición estaba en contra del tema de la inteligencia financiera, ¿ok? Porque por ahí vamos, aguas. Quinto, el señor Ernesto Rufo Pérez está aún a la espera en prisión preventiva para saber si es vinculado o no a proceso, que quede claro. Por lo que la actitud de mis compañeros de la oposición, especialmente del PAN, me causa extrañeza. ¿Cómo? ¿Por qué lo dan por sentenciado ya? Yo creo que han de estar con esto en la cabeza, ¿verdad? Con este tuit de Felipe Calderón que dice: Rufo dilapidó esa gubernatura. Él y especialmente su hermano Claudio entregaron Baja California a los arellanos. Fecha, 10 de octubre de 2017. Perdón, sí, 10 de octubre de 2017, es correcta la fecha. Entonces, de ahí rematamos. Y les quiero mostrar a ustedes, compañeras y compañeros, y a todo el pueblo de México, cómo desde una bancada o desde unas bancadas en el Senado se protege la operación ilícita para obtener recursos de financiamiento para sus partidos. Por favor, Presidenta, le pido una moción de ilustración. Lo que ven en pantalla ahorita es la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Okay? Ahí está, perfecto. Les pido, por favor, la siguiente imagen. Ahí mero, ¿le podemos dar un acercamiento, por favor? Un poco más, y déjenme las fracciones de la 8 a la 8ter, si son tan amables. ¿Hacia al revés? Así como va, perfecto. Estas son las fracciones que están en el artículo 2 de esa ley. El artículo 2 es la que describe qué es delincuencia organizada. En el 2016 se mete a esa ley, se incorpora a esa ley por primera vez la fracción octava. En la fracción octava, no sé si la alcancen a leer, dice contrabando y su equiparable. ¿Okay? Después, en el 2019, ya entrando la legislatura con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se agrega la fracción octava bis y octava ter. En la octava bis habla sobre defraudación fiscal y en la octava ter lo que está ahí es acerca de la emisión de comprobantes que son ficticios, o sea, operaciones inexistentes, pero aún así te doy una comprobación. Entonces, les pido por favor que no la retiremos, si son tan amables. ¿Cuándo se introdujo el tema del contrabando a la ley de delincuencia organizada? En el 2016. ¿Cuándo fue el tuit de Calderón? 2017. ¿Cuándo se introdujo el delito de defraudación fiscal y el de emisión de falsos comprobantes? En el 2019. Aclarando que en aquel entonces tanto el PAN, el PRI, el extinto PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Y fue el PAN el que mete la acción de inconstitucionalidad para invalidar esas tres fracciones. Y me dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver? Imagínense que esa invalidación la Suprema Corte la publicó. ¿Cuándo creen? El 20 de agosto de 2025, un mes antes de que esa corte neoliberal se fuera. Este fue el regalito que les dieron los ministros anteriores de la Suprema Corte al PAN, al PRI, para protegerlos. Y les voy a explicar por qué. La invalidación de estas fracciones dijeron que era porque el régimen de delincuencia organizada está reservado para los actos criminales más graves que atentan contra la seguridad y el orden público. ¿Qué es lo que hoy, 2026, estamos viendo? Que el producto del contrabando, que es por lo que está acusado Ernesto Rufo, tiene como finalidad apoyar al narco. ¿Y por qué tiene como finalidad apoyar al narco? Aquí está el tuit que lo comprueba, el post que lo comprueba. Así de sencillo, no hay que irnos a ningún otro lado. Entonces, con esta invalidación que hace la Suprema Corte de Justicia en aquel entonces, literalmente impidió que este supuesto se pueda dar. Pero aún así estamos dando la batalla, aún así se está demostrando quiénes tienen o quiénes son en realidad los protectores del narcotráfico y de la delincuencia organizada en México. Aquí los tienen, no hay para dónde. Así o más cínicos, hipócritas, corruptos y protectores de delincuentes organizados. Ustedes son los que definen. Y esta es la forma en la que la oposición completa pretendieron cubrir su principal fuente de financiamiento. ¿Y eso qué? También entra a la bolsa Somos México, porque Ernesto Rufo es consejero de ese partido, de ese nuevo partido, entre comillas, que es solo un ala del PAN.
Termino, Presidenta, reafirmando lo siguiente. Cuando el PRIAN y la oposición completa acusan de algo, es porque esconden un algo que sí es malo, muy, muy malo. Y por eso son y serán por siempre la desgracia de México. Mientras nosotros, en Morena, el PT y el Verde, sigamos trabajando para sacar a este país adelante y demostrando con el tiempo que hemos tenido la razón al pretender y al tratar de lograr los cambios que Concluya, impidan senadora. que el crimen organizado, junto a partidos políticos y a los narcotraficantes, sigan gobernando en México, porque eso es lo que ustedes son. Muchísimas gracias. Datos y no relatos, ¿eh? Que quede claro.